La axiomática Nicaragua. Los axiomas son verdades absolutas e incuestionables, diáfanamente reales y palpables. Son el principio de una tesis o teoría que fundamenta gigantescamente cualquier tema que represente una verdad. El axioma es algo que luce tan real que no requiere ninguna discusión para probarlo porque está a vista. Y en consecuencia el axioma debemos traducirlo como un postulado, como una ley, como un principio. El axioma es ciencia perfecta. Es matemática donde 2 por 2 es igual a 4 y punto, no se diga más. Porque el axioma es exacto y le puedes dar 1 y 1000 veces vuelta y el resultado siempre será el mismo. Un ejemplo de lo que para Nicaragua es un axioma es que aquí hay orden, estabilidad, seguridad y paz, y cualquier cosa que se diga contrario a eso deriva únicamente de la calcinada brutalidad que algunos tienen en calidad de tumor maligno en la jupa. Hay otros países en Latinoamérica que también tienen sus propios axiomas al atravesar situaciones de profunda inestabilidad, porque el ajeno se metió hasta la alcoba de algunos de sus gobernantes peleles, y por mucho que digan, esa realidad es contraria a la nuestra, porque aquí decidimos decidir por nosotros mismos y no permitir ni el menor asomo de esas intromisiones que en la práctica son agresiones que a nombre de la democracia lo único que quieren es tomar el poder a través de golpes de Estado, como sucedió aquí en 2018, como sucedió en Honduras, como sucedió en Bolivia, Perú, Ecuador, como pretendieron en Brasil y lo intentaron en México, y como incluso pasó cuando las hordas fascistas de Donald Trump asaltaron el Capitolio en Washington. Y no estoy hablando de la década de los 70s, 80s, cuando América Latina estaba tomada por gorilas uniformados al frente de los ejércitos pretorianos hechos a la medida del Pentágono, como el que teníamos aquí con la Guardia Nacional, defendiendo los intereses de la dictadura dinástica más cruel que tuvo nuestro continente, la de los Somoza, sino que estoy hablando de los axiomas del presente, del mundo de hoy. Es sobrancero discutir si en Nicaragua vivimos en paz, si tenemos libertad, si nuestro sistema es democrático, si respetamos los derechos humanos, si hay espacios para aquel que piense diferente al actual gobernante. Por supuesto que somos constructores de un sistema político moderno que revolucionó cualquier cosa que hayamos tenido antes, porque es inclusivo y responde a la convicción que tiene a partir de principios que avanzan, que no se detienen, que están templados por la razón que asiste a un pueblo que decide qué quiere y con quién quiere estar. Y de eso no hay la menor duda. Y eso es nuestro axioma en positivo. Un axioma en negativo, que en realidad es más para quienes lo encarnan, es que hay una porción o reducto microscópicamente invisible, hablando miércoles, pero desde afuera. Y son esos que por traidores merecieron ser desnacionalizados e insisten en sus campañas, reducidas a las llamadas redes sociales, en negar la realidad que los nicaragüenses felizmente tenemos aquí y para sus efectos sin más cancha protagónica que sus propios egos. El axioma de los tontos útiles de los que hablo es que a nosotros nos resbalan, los ignoramos y no los determinamos. Y lo peor es que les pasa lo mismo con aquello que, viéndolos como perros, que un día les dijeron ucho, ucho, y terminaron ladrando apagadamente y sin dientes porque nunca mordieron a nadie.
Sin embargo, entre ellos mismos sí han probado la fiereza caníbal que los distingue a cual más, y les es imposible resistir la tentación de destriparse entre sí. Pero no es solo por la insaciable sed de protagonismo que les caracteriza a fin de afianzarse en el negocio oposicionista desde la cucarachera de Miami, desde España, donde son súbditos, desde Costa Rica o donde se encuentren, sino porque saben que están conminados a vivir el destierro que el amo imperial les hizo sudar, y con el agregado de saberse detestados por al menos el 80% de los nicaragüenses que sí tenemos patria para albergarla y defenderla en nuestro corazón, pero además para seguir amándola desde cada semilla que todos los días sembramos en ella, para verla como la grande que es y jamás como el botín, que es lo único que pretendieron esos salvajes que en el 2018 lo quisieron asaltar todo para asesinar. Hablemos claro. ¿Por qué los detestamos? ¿Por qué no los queremos ni en pintura? ¿Por qué celebramos que estén lejos? ¿Por qué no son nicaragüenses? ¿Por qué son asesinos y terroristas? ¿Por qué nos ofenden? Simplemente porque son invivibles. Son semillas muertas, estériles, que no producen nada. Son los Atila, que por donde pasa arrasan. Son langostas depredadoras que no conocen la misericordia y devastan todo lo que encuentran en el camino. Y si acaso representan algo, es la paz de los cementerios. Y es a partir de esa realidad, de ese axioma, que nada de lo generado por ese serpentero lo podamos olvidar, y que vivan, sí, que vivan, pero lejos de aquí, porque después de las oportunidades que la tolerancia les brindó, incluso cierta del grado de criminalidad que mostró el terrorismo, se les perdonó, pero volvieron a lo mismo y se enredaron cuando tocaron al toro con vara corta o cuando le tocaron los huevos al tigre, porque eso es lo que fueron capaces de hacer, y cómodamente partieron en un avión, porque siempre fueron, y en asientos cómodos, porque siempre fueron pocos. Tienen razón el copresidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo en recordar eso que sufrimos como una diabólica pesadilla, y tan satánicamente que fue bendecida y dirigida por algunos obispos y sacerdotes que eran del Averno y no del reino, y que ya no están aquí, y que es algo que no se debe ni se puede olvidar. Aquellas imágenes dantescas y aborrecibles de ciudadanos que por ser sandinistas eran ofendidos con insultos irrepetibles, pintados de azul y blanco, ¿se acuerdan? Soltados a correr al desnudo en medio de una lluvia de morteros sobre alguna calle céntrica en plaza pública. Fueron parte de un terrorismo que jamás entendió la magnitud de la indignación nacional que su bestialidad criminal causó, porque hablamos de algo que no solo fue un crimen de odio, sino de un hecho inédito que jamás se había dado en ninguna circunstancia de nuestros conflictos internos, y que solo puede compararse con los del fascismo nazi. Y eso lo remojamos y lo seguimos poniendo en agenda y poniendo el dedo sobre la llaga. Le echamos limón a la herida o sal al baboso o a la babosa, para que sepan que estamos despiertos y que nuestro axioma es que sabemos pelear y vencer. Es fácil deducir que el odio cancerígeno y terminal que padecen las miserias humanas ahora lejos de aquí es producto de la frustración, de la incapacidad, de la desunión de sus propias contradicciones y del reconocimiento del inmenso rechazo que tienen por parte del pueblo nicaragüense, no a sus errores y desaciertos,
sino a la marcada estupidez que les caracteriza, porque quisieron imponer, no convencer, insultar, no conversar, agredir, no competir, y nada de eso ni ayer, ni hoy, ni nunca estuvo, está o estará en el radar de la paz. Y a eso póngale sello, como dijo aquel coronista deportivo que se atrevió a mandar a morir a 3 millones de nicaragüenses por el odio que de pronto tuvo por Daniel Ortega y el sandinismo que tanto le dieron a lo largo de la vida. Esta gentuza nunca tuvo la capacidad de entender que somos mansos pero no mensos, y que el que odien a Daniel Ortega, Rosario Murillo, al FSLN, al sandinismo y a todo ese andamiaje llamado revolución que está sostenido por el pueblo, no debilitará la fortaleza de una realidad histórica que está más que fresca, más que una lechuga, y además enraizado en las preferencias de todos los nicaragüenses, y así lo dicen repetidamente las encuestas. Las constantes brutalidades que al final se vuelven contra ellos, qué bien que sigan siendo así, los conduce al suicidio, sin que tengamos que mover un solo dedo para que se tiren al abismo. Son para esos coces contra el aguijón, mientras nosotros desde la patria vemos en palco el brillo de nuestro axioma y de la verdad que nos hace invencibles. Aquí siempre hablaremos de tolerancia, y por ella pusimos una y otra vez la mejilla. Y hablo en pretérito, porque no volverá a pasar. Nuestras rogativas seguirán siendo por la paz y de la misma manera, por la reflexión de los que viven en guerra, hasta contra ellos mismos. Y en ese plan nos mantenemos a pesar de la antinicaraguanidad de quienes quisieron destruir al país. Tenemos los pies bien puestos en el presente para ver hacia adelante, luchando contra las piedras en el camino y sin ver hacia atrás. No nos perturban las calumnias, difamaciones y canalladas salidas de las fauces vomitantes del terrorismo a los que respondemos como constructores y edificadores de la Nicaragua, que asusta y sorprende por su desarrollo y crecimiento. Y todo eso nos ha dado un resultado tan evidente y palpable que los enemigos de Nicaragua se revuelcan de rabia, echan espuma por sus fauces, sus propias maldiciones los poseen, y como nada les sale bien, entonces quieren probar si nuestra tolerancia, la de aquellos nicaragüenses que aborrecemos al terrorismo, llegaría al extremo de dejarnos matar por quienes son el origen del mal causado, por quienes creen que la democracia es que se les permita destruir al país solo para hacerse de un poder que quieren ver a Nicaragua como una estrella colgada de la bandera del tío Sam, y eso no va a pasar jamás. Estas miserias humanas creyeron burlarse del inmenso espíritu de tolerancia que tenemos los que sí amamos a este país, con la mirada puesta en un futuro que sea de todos y para todos, sin distingo de colores políticos o ideológicos. Pero estos exhibieron en el teatro de lo absurdo una brutalidad única, que no tiene competencia histórica, que rebasa todos los límites de la estupidez y que vale para ser estudiada como la evidencia más palpable de la degradación humana. Nunca nadie les dijo que no tenían derecho a protestar o a ser opositores, pero de eso a convertirse en la mano criminal que destruyó hospitales, saqueó centros comerciales, robó medicina a los enfermos, o la merienda escolar de los niños y niñas que reciben la educación gratuita. Óiganme, eso es otra cosa. Que sean enemigos del gobierno y odien a Daniel Ortega porque cívica y electoralmente no pueden contra él, es una cosa. Pero otra es que por eso hayan cerrado las calles, negaron el derecho constitucional del pueblo a circular por donde se le pegue la gana, y que por lo mismo se les ocurrió hacer de las universidades cuarteles terroristas,
desde donde torturaban, ¿no se acuerdan? Y coordinaron el asesinato, además, masivo contra militantes, simpatizantes o aliados sandinistas, como si estar del lado correcto de la historia fuera un pecado ante la asonada destructiva contra el país que quemó instituciones estatales y privadas, que dejaron a cientos de miles en el desempleo, gracias a esos supuestos empresarios de aquello que fue el COSEP, todos hipócritas que fueron los culpables de la pérdida de 27.000 millones de dólares. Estos salvajes siguen en las mismas, desde sus debilitadas plataformas internáuticas, creyéndose en el derecho de destruir al país, y ahora más descaradamente que antes, pidiendo se intensifiquen las sanciones y agresiones contra el país. Pero ¿saben qué? Ahora que continúen diciendo miércoles desde sus nuevas nacionalidades, porque desde adentro ya no podrán hacer nada porque no pertenecen aquí, sino que son parte de una cucarachera en Miami que no está dispuesta a mantener vividores de la politiquería, que no representan a nadie y que deberían buscar cómo trabajar por primera vez en su vida, porque la mayoría de esos supuestos salvadores y libertadores se la pasaron pegados a la teta presupuestaria del Estado o a la teta financista de la embajada americana, que antes se les daba de comer, pero que ahora aquí no es más que un cajón de concreto. Esas miserias humanas que se pintan valientitas, pero que con cualquier mirada se deshidratan, imaginaron absurdamente que aquí teníamos miedo y estábamos débiles, y nunca sospecharon que la inmensa magnanimidad que caracteriza a los que somos parte de esta propuesta social, la revolución, duélale a quien le duela, que nuestro axioma es que abrazamos una nación resurgida como el ave fénix, después de haber sido arrasada por esos que siguen en las mismas, sin entender aquella máxima de que cada quien cosecha lo que siembra y que a quien hierro mata, a hierro muere. Y recuerde, eso no se puede olvidar jamás. Que Dios bendiga a Nicaragua.